Muy buenas tardes, mi nombre es Fidel de Jesús Urbina Pérez, alumno del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. En este momento voy a hablar acerca de algunos temas de suma importancia que tienen que ver con educación. Uno de ellos habla acerca de cómo entender y aplicar las teorías del aprendizaje. El otro habla acerca de los factores que influyen en el aprendizaje. Bien, para poder ilustrar el contenido de la información la que vamos a hablar, voy a compartir pantalla. Primeramente, cabe mencionar que la educación en las sociedades primitivas ciertamente carecían de maestros, no existía como tal un pensamiento pedagógico, pero sí existía ya un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, que era transmitido de padres a hijos, y estos imitaban mediante la repetición. También voy a mencionar que pues es hasta el surgimiento de las sociedades del Antiguo Oriente, las sociedades de Grecia, Roma, cuando surge el pensamiento pedagógico, y destacan algunos personajes como Confucio en Asia, Sócrates, Aristóteles y Platón en Europa, pero pues yo quiero agregar a esta información que nos aporta la lectura, pues que no fue exclusivamente de estas sociedades, sino que las sociedades prehispánicas, me refiero a aquellas civilizaciones en América, pues ya tenían, digamos, que un proceso de enseñanza-aprendizaje pues muy bien desarrollado, entonces no es exclusivo de las sociedades europeas. La pedagogía actual, pues no es una ciencia aislada, ya que pues se nutre de otras ciencias como la psicología, la neurología, la sociología, la antropología y la filosofía. Bien, las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales los seres humanos aprenden, es decir, nos muestran los mecanismos mediante los cuales los seres humanos pueden adquirir aprendizaje. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje? Tenemos acá en primer plano el conductismo, su precursor, Pavlov, y hace referencia a la repetición de patrones de conducta hasta que éstas se automatizan. Acá entra la memorización, la mecanización para lograr el aprendizaje. El cognitivismo, su precursor ya muy conocido, Jean Piaget, y él dice de manera muy concreta que se aprende mediante el procesamiento mental, mediante la asimilación de conocimientos. Siguiente está el constructivismo, su precursor, Husserl, y él habla acerca del aprendizaje significativo, un concepto que pues es muy mencionado hoy entre la comunidad educativa, entre los que somos docentes, que pues hace referencia a que se construye asociando lo nuevo con las experiencias previas, y creo que esto es lo que muchos ponemos en práctica. Nos basamos en lo que el alumno ya conoce, el nuevo conocimiento que se está, digamos, proporcionando, el alumno lo asocia, y si el alumno encuentra funcionalidad o utilidad en ese conocimiento, pues ahí hablamos de un aprendizaje significativo. Muy bien, las tres principales teorías. Dimensiones. ¿Qué es lo que se aprende? No solamente en la escuela, sino también en casa, en diferentes áreas de la vida. ¿Qué es lo que se aprende? En la escuela existe ya pues un currículum, existe un programa donde hay contenidos. Sin embargo, hay tres dimensiones. Contrario a lo que tradicionalmente pudiera pensarse, que únicamente se aprenden conocimientos, no es así. Existe la dimensión afectiva, que tiene que ver con la conciencia, con la actitud, con los sentimientos. Algo muy clave, pues que debe aprenderse también a desarrollar las emociones y los sentimientos en la escuela. La dimensión psicomotora, que tiene que ver con las habilidades psicomotrices, es decir, con la coordinación, con la capacidad de poder ejecutar ciertas cosas o ciertos objetos o el mismo cuerpo, ¿no? La dimensión cognitiva, esto tiene que ver con el conocimiento y con la comprensión de cualquier tema. Entonces acá estamos hablando de actitudes, de habilidades y de conocimientos en lo que debe de aprenderse. Tengo acá un esquema que habla sobre el sistema educativo. Bueno, el sistema educativo tiene digamos, la función de facilitar el desarrollo personal y profesional del individuo, y que a su vez,
pueda contribuir al desarrollo cultural, económico y social de un país. La sociedad de hoy en día sabemos que está muy tecnologizada y pues existen ya una nueva demanda laboral, hay nuevas profesiones. Esto conlleva a que debe haber en el sistema educativo nacional un nuevo modelo de aprendizaje que esté basado en competencias. Básicamente en esto consiste este esquema. Ahora, ¿cómo aplicarlas o llevarlas a la práctica? Existen diferentes metodologías o estrategias de enseñanza del docente. Están la expositiva, la metodología dirigida y las exploratorias. No hay una que podamos ponderar por encima de otra. Hoy, por ejemplo, se sataniza mucho el método expositivo como estrategia de enseñanza docente, pero no podemos discriminar una y ponderar otra. Considero que en un balance las tres estrategias son muy funcionales. Herramientas didácticas, no se refiere a lo que vemos en la imagen, ¿no? Un celular, una computadora, no. Se refiere a los mecanismos mediante el cual el docente puede desarrollar y facilitar el aprendizaje. Tenemos a la repetición, el refuerzo positivo, la organización, el hacer uso de los ejemplos, la motivación, el rigor, el apoyo docente y las tutorías como mecanismo que puede facilitar el aprendizaje. ¿Cuáles son ahora, esto basado en unos videos que pudimos tener la oportunidad de ver, factores que influyen en el aprendizaje? Tenemos a los factores cognitivos. Acá pues hay una actitud tanto pasiva como activa del alumno. Las actitudes pasivas tienen que ver con escuchar, leer, con ver, ¿no? Dentro de una clase, ¿no? Está la actitud activa y aquí pues ya hay una actitud participativa del alumno. Y acá está cuando el alumno habla, cuando el alumno discute, cuando el alumno analiza, cuando el alumno hace, es decir, cuando tiene que llevar a la práctica lo que está aprendiendo. Ahora, el olvido. ¿Por qué el alumno tiende a olvidar lo que aprende? Rescato lo siguiente: falta de repaso en el estudio, no usar la información, es decir, si el alumno no vuelve a usar eso que aprendió, pues tenderá a olvidarlo. Y problemas de interferencia. Se refiere a los sentimientos y las emociones que, si son negativas o también positivas, pueden llegar a distraer la atención del alumno y hacer que olvide eso que ha aprendido en su momento. Tenemos también las dimensiones, el factor afectivo social, y tiene que ver con la actitud. Debe haber una actitud positiva, optimista hacia el aprendizaje, voluntad, es decir, debe haber disposición del alumno por aprender, deben de haber habilidades sociales, es decir, la capacidad de interrelacionarse con los demás. Recordemos que el aprendizaje, si bien es individual, también suele darse en ámbitos colectivos. Y la motivación como uno de los factores clave. Si el alumno se siente incentivado, que es reconocido en sus logros, pues podrá encontrar más facilidad para su aprendizaje. Finalmente, los factores ambientales y de organización. El lugar. Factores del espacio como la luz, el frío, el calor, los ruidos, la compañía, determinan en gran medida el aprendizaje de los alumnos. La gestión del tiempo. El alumno debe tener autonomía, regularidad, es decir, no ser espontáneo, sino que debe de ser constante en el tiempo que invierte para el estudio. Debe de dosificar, es decir, debe administrar, debe tener exclusividad, es decir, que si se dedica a estudiar, será exclusivamente a estudiar y no distraer o desviar su tiempo en algo más. Y la prioridad, el alumno debe de establecer el orden, la importancia de lo que necesita aprender. Bien, pues esta ha sido mi aportación. Agradezco la atención prestada. Al final tengo acá las referencias de las cuales me basé para poder desarrollar esta presentación. Gracias.